Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Litigio Sustantivo. Tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jesús Muñoz Castellanos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, maestro. Un gusto. Gracias. Y el tema de hoy es faltas administrativas. Las preguntas que le vamos a formular a nuestro invitado son las que ustedes como público nos han enviado, pero sobre todo son las preguntas más comunes que cuando tenemos el problema se presentan. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre una falta administrativa y un delito? Esa es muy básica, la verdad, y generalmente causa confusión entre la ciudadanía, ¿no? Una falta administrativa únicamente es aquella que está contenida en un código reglamentario o en los bandos de policía y buen gobierno, que se le denominaban antes. Sí. Y únicamente la Constitución nos establece que para faltas administrativas la sanción aplicable van a ser un arresto de hasta por 36 horas o, en su caso, una multa. Ejemplos muy claros de esto puede ser el alcoholímetro, orinar en vía pública, consumir bebidas embriagantes en vía pública. Estos son faltas administrativas, no va a pasar de esta sanción. En el caso de los delitos, como sabemos, bueno, esos van a ser competencia de la Fiscalía General y el agente del Ministerio Público tendrá que realizar la investigación y se encuentran contenidos en el Código Penal. Pero esa va a ser la diferencia sustancial. Únicamente es una sanción temporal, que no va a generar un antecedente penal además, y en el caso de los delitos, pues sí se va a generar toda una carpeta de investigación y en su caso culminará con una sentencia, ¿no? Gracias, doctor. Otra de las preguntas que nos hacen llegar es, ¿qué sucede si encuentran a una persona tomando en vía pública o en su vehículo? Bien, eso es de lo más común que ocurre, ¿no? Y se acuerda que se consideraba el vehículo como una extensión del domicilio. Es correcto. ¿Sigue vigente? No, para nada. El vehículo finalmente sí es propiedad privada, pero al encontrarse en la vía pública se tiene que atender esto, que es vía pública, y tenemos que guardar un comportamiento conforme a la normatividad vigente. Entonces, si una persona está ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública, recordarle al público, no está permitido. Es una falta administrativa y entonces cualquier autoridad policial, ya sea policía municipal, estatal, Guardia Nacional, se nos puede acercar y hacernos probablemente la recomendación de que no lo hagamos, pero en estricto derecho tendría que ponernos a disposición del juez calificador o cívico, como ya se le denomina actualmente. Bien, ahora, otra de las preguntas es que no pasa en Puebla. Y si están teniendo relaciones sexuales en el vehículo, ¿se los pueden llevar? ¿Qué sugerencia les harían? Bueno, efectivamente, no pasa aquí, pasa en otros lugares, aclaremos esto, pero, y al maestro tampoco le ha pasado eso, ¿verdad? No. El doctor me decía que es muy incómodo, pero bueno. Es algo incómodo, no lo hagan, se los recomendamos, ¿no? No, pues finalmente es una falta administrativa y también está contenida en el Coremún, en el caso muy específico de Puebla, capital, en el sí. Coremún. Pero generalmente es una falta que está en todos los bandos de policía y buen gobierno, y porque se consideraba antes, literal decía, como falta a la moral. Entonces, el hacerlo aún dentro del vehículo, el vehículo al estar en vía pública, pues no está permitido. Entonces, igual, los van a poner a disposición ante el juez cívico, ¿no? Y inclusive, sí comentarles que puede convertirse en una conducta mucho más grave, porque hay quien dice, no me bajo del vehículo, y entonces estamos hablando de resistencia de particulares.
y ya se podría configurar un delito. delito. Sí, entonces lo más adecuado es, bueno, pues finalmente sí admitir que se está cometiendo una falta y cooperar con la autoridad de la mejor manera. Ahora, ¿qué sucede? También nos preguntan si una de las dos personas de la pareja que estaba teniendo relaciones sexuales en el interior del vehículo se va. Es decir, la policía tiene que llevar pruebas al juzgado calificador de esa falta administrativa. En el caso concreto, si estaba tomando, pues llevar algún medio de prueba, policía. Si estaban teniendo relaciones sexuales, pero uno de los dos se va, ¿qué sucedería? Bien, como cualquier tipo de procedimiento, estamos hablando que debe tener etapas procesales, y aunque la justicia ante el juez cívico es de manera muy sumaria, en sí sumarísima, se deben aportar algunas pruebas. En este caso, la parte acusadora va a ser la autoridad y evidentemente tendrá que presentar algún tipo de evidencia. No basta solamente con la declaración de ellos de decir que sí estaba pasando esto. Tendría que haber tomado inclusive algún tipo de fotografía, video o algunos testimonios inclusive de vecinos o quien haya hecho el reporte propiamente para poder acreditar la falta. Claro, si esta otra persona se va, se vuelve mucho más complicado acreditar la falta, pero sí tendría que el policía, ahí es obligación del policía que pone a disposición, acreditar con algún otro elemento que sí se cometió esta falta, ¿no? Digo, suena a lo mejor complicado esto de una fotografía o un video, pero también tendría que estar ahí, porque recordemos que si una persona es privada de su libertad, finalmente se le están violando derechos humanos. Y esto implicaría no solamente un amparo de inmediato, sino implicaría además una sanción, una responsabilidad tanto para la autoridad, que sería el policía, como para el propio juez cívico por estar privando de su libertad a una persona sin tener todo el cúmulo de pruebas que acreditan esa falta. Bien. Ahora, otra de las preguntas es, ¿qué sucede si va conduciendo en estado de ebriedad? Independientemente de los operativos que sabemos que en nuestra ciudad, en todas las ciudades, se establecen. ¿Qué sucede cuando voy manejando en estado de ebriedad? Bien, ¿usted maneja mejor así? No tomo. Ahí está, entonces no ha comprobado si maneja mejor Si así. manejo mejor o no. Dicen clásico esto, ¿no? Yo conduzco mejor si estoy tomado. Es falso, ¿no? Digo, finalmente se pone en riesgo no solamente su vida, sino la vida de cualquier otra persona, ¿no? Incluyendo los pasajeros que pueda llevar, ¿no? Ahí entonces es una falta administrativa como tal. El hecho de que a mí me detenga un policía, y no solamente me refiero a tránsito o vialidad, sino cualquier policía, autoridad que me detenga y me diga que acredite primero la documentación de los vehículos, y si detecta que yo estoy con estado etílico, entonces sí tendrá que dar parte al especialista, que en ese caso es tránsito o vialidad, para que puedan aplicar una prueba. Pero en caso de resultar positivo, así sea el mínimo grado de alcoholemia, no se puede conducir bajo los influjos de cualquier tipo de sustancia, no solamente del alcohol, sino bajo de cualquier sustancia no se puede conducir un vehículo, ¿no? Por lo tanto, lo que van a hacer es ponernos a disposición del juez calificador o cívico y se nos va a aplicar una sanción. En el caso de Puebla, muy específicamente, si es reincidente, porque no genera un antecedente penal las faltas administrativas, pero sí va a haber un registro histórico ahí, entonces nos van a ingresar al sistema y ¿qué es lo que va a pasar? Que va a salir que ya fue reincidente, y por lo tanto, en caso Puebla específico, la reincidencia para alcoholímetro aplica en que ya no se puede pagar una multa, sino únicamente se tienen que compurgar las horas de arresto. Ahora, doctor, usted habla cualquier elemento de policía, y no sería un acto de molestia el que llegue policía, por decir algo, policía ministerial, que decimos, oye, no están tus facultades de tener o hacer ese tipo de revisiones. Claro. ¿Cuál sería la policía que tiene la facultad de solicitarnos que nos detengamos sin que esto implique un acto de molestia? Claro, en el caso muy específico para cuando nos piden que nos detengamos, si nos vamos a la legalidad del artículo 16 constitucional, pues cualquier tipo de retén o el simple decirnos que se detenga uno es un acto de molestia, ¿no? Como tal, no se está fundando ni motivando. Pero cuando nos vamos al tema ya mucho más profundo de derechos humanos, ponderación de principios, estamos hablando de un interés general que se sobrepone sobre un interés particular. ¿Esto qué implica? Que bueno, probablemente a través de la detención,
entonces puede detectar y evitar inclusive alguna conducta delictiva mayor que pueda causar algún tipo de efecto más dañino en la sociedad. Entonces ahí sería mucho más denso el tema. Sin embargo, bueno, ¿quiénes nos pueden detener? De manera general, lo que son las corporaciones de policía preventiva, ¿no? Que estaríamos hablando policía municipal, policía estatal e inclusive la Guardia Nacional, que también realizan labores de prevención. Esto inclusive está sustentado por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde nos marca los perfiles que deben tener las corporaciones, ¿no? En el caso de la policía ministerial, que es de investigación propiamente, pues no está dentro de su competencia porque ellos, el marco de operación es otro completamente, pero sí las policías preventivas sí lo pueden hacer libremente, claro está, con todo el respeto y los derechos que se requieren y ya. Y también como ciudadanos debemos comprender esta parte. Se hace de una manera preventiva para salvaguardar sobre todo la integridad de la sociedad en general. Probablemente me detienen, yo no traigo nada ni vengo conduciendo en estado de ebriedad, pero a lo mejor alguien más sí. Entonces en este operativo se detiene a alguien y se evita a lo mejor alguna tragedia mayor. Claro, lo que ahora vamos a una responsabilidad civil. Exactamente. Doctor, también nos preguntan si nos pudiera explicar de manera breve cuál es el trámite que se lleva a cabo ante un juzgado calificador cuando es detenido por una falta administrativa. Bien, de manera general la persona va a ser detenida, el probable infractor va a ser llevado, el procedimiento normal es llevarlo a hacer un dictamen médico para que el policía pueda entregarlo directamente al juez cívico y se dé fe de cómo llega la persona, es decir, si va lesionado, si va con algún tipo de deficiencia, a veces a lo mejor tenga alguna condición especial, entonces esto lo tiene que dar fe un médico especialista que es del área de policía, va a entregar un dictamen médico y ya de ahí se va a poner a disposición del juez cívico. El juez cívico va a recibir el dictamen médico y una boleta de infracción donde se indican los motivos de la posible falta administrativa que nos estamos refiriendo. Digo, hasta ese momento es posible. Una vez con el juez cívico, lo que se va a hacer es desahogar el procedimiento sumarísimo, donde se le van a tomar los datos generales, se va a consultar en sistema el histórico de esta persona para ver reincidencias y entonces el juez va a desahogar la audiencia escuchando ambas partes, tanto la parte acusadora que estamos diciendo que es policía, como el acusado, el probable infractor. Se van a ofrecer las pruebas en ese momento, el juez cívico va a valorar y en ese momento va a emitir su resolución. Cuando estoy hablando de esta audiencia, es una audiencia que no va a exceder aproximadamente ni de una hora, tiene que ser muy sumario, ¿no? Y ya con base en ello, en los antecedentes y todo esto del probable infractor, se va a determinar una sanción acorde. Porque además recordemos, si lo detenemos mucho más tiempo a una persona, se le estaría violando un derecho humano importantísimo que sería la libertad. Pero de esta manera funciona. La persona, una vez que está sancionada con multa o arresto, entonces se le va a hacer firmar el documento donde se pone la sanción y podrá optar entre las horas que le impusieron como arresto y propiamente o la multa que señala ahí. Él puede optar entre una u otra y ya, bueno, finalmente si pagan además hacer notar esta parte, si van a pagar la multa, debe dar un recibo oficial el juzgado. O sea, no es solamente de buena fe. Tiene que haber un recibo oficial que vienen foliados, que vienen sellados, ¿sí? Para que se garantice que ese dinero efectivamente se va directamente al erario. Doctor, ¿es necesario un abogado para este trámite administrativo ante el juzgado calificador? No necesario, más bien no obligatorio, pero sí puede resultar necesario. Sin embargo, la Constitución no nos señala abiertamente que se requiera una persona, un abogado específico para la defensa. Únicamente lo puede desahogar la misma persona y no va a pasar absolutamente nada. Pero, bueno, siempre es buena la asesoría de un abogado para efectos de poder entender mucho mejor lo que es la sanción o poder inclusive argumentar a favor, ¿no? Pero obligatorio no es. Eso sí, que quede muy claro, no se requiere y además el abogado pues solamente va a realizar esta función, por así decirlo, como de gestión, no propiamente, porque no se tiene que nombrar como un asunto civil, familiar, ni siquiera va a entregar su nombramiento oficial. Entonces va a ser muy fácil el trámite. Entonces no se dejen ahí sí engañar por esta parte de que a fuerza se necesita un abogado, no necesariamente, pero sí es recomendable. Doctor, de la sanción, arresto, multa o trabajo comunitario, Sí. ¿pueden escoger un poquito de los tres o necesariamente es uno
de los tres. Bien, cuando nos aplican las horas de arresto, un ejemplo que fuera el máximo 36 horas y nos están aplicando también la multa, entonces se puede, la Constitución no hace esta distinción, es muy clara, multa o arresto o trabajo, pero en el caso de la multa y el arresto se pueden conmutar. Es decir, a lo mejor no tengo la cantidad total que me establece la multa, la multa, pero entonces puedo compurgar ciertas horas que equivaldrían a un cierto monto de la multa y evidentemente, conmuto, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿cuántas horas tengo que estar acá? ¿A cuánto me sale la hora, por así decirlo? Ahí sí puedo un tanto de horas, un tanto de multa. Pero cuando se trata de trabajo comunitario, no. Ahí definitivamente el infractor puede optar por trabajo comunitario, pero sí aclarar algo. Para que se aplique el trabajo comunitario tiene que dejar una garantía, y la garantía es pagar el equivalente a la multa. Una vez que se cumpla el trabajo comunitario, el infractor va a poder recuperar su dinero, ¿no? Pero es la garantía propiamente. Doctor, ¿procede el amparo ante una falta administrativa? Claro que sí, pero procede más bien por la cuestión de la privación de la libertad. Entonces, en muchos de los casos se concede la suspensión provisional en el momento. Nada más que, hablando en términos jurídicos, inclusive hasta económicos, pues sabemos que un amparo es costoso. Entonces, a un infractor no le conviene pagar un abogado para un amparo si es muchísimo menor la cantidad que tiene que pagar en una multa, ¿no? Pues doctor, muchas gracias. Público, qué bueno que nos acompañan, es un tema muy interesante. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted, a su auditorio, y muchas felicidades. Gracias. Pues los invitamos a que nos sigan viendo en tu espacio Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho, para que de esta manera juntos fomentemos una cultura jurídica. Hasta luego.